últimos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando me planteó Diego y Antonio esta situación del modelo de crisis societaria, yo pensé que la manera mejor de ayudarles a ustedes a comprender un poco algo más esto es dar un par de pinceladas de unas cuestiones que no son exactamente concursos de acreedores, pero que sí tienen mucha vinculación con el modelo societario, ¿verdad? Y sobre todo con el modelo societario, que no tenemos muy claro en penal cuándo entra, cuándo no. Se están archivando querellas, sobre todo por un delito estrella, que es la administración desleal. Yo, para empezar, les he traído un PowerPoint para que no se aburran cuando hablo y porque tiene algunas imágenes más o menos decentes, pero no lo voy a leer entero, por supuesto que no. Miren ustedes, yo parto de la base, yo soy un futbolista malo, pero llevo desde los 6 años jugando a esto. Sé lo que es un vestuario, sé de qué va el asunto. Y ha dicho una cosa muy importante, Antonio, el control económico. Ese fair play financiero que nuestro gran amigo Miguel García Cava y también el tema de violencia, de corrupción que están llevando el Departamento de Integridad de la Liga está haciendo un trabajo pletórico sobre el asunto. Lo están intentando. Yo sé que no es fácil, pero lo están intentando. Miren ustedes, para mí el fútbol está enfermo. Y es la realidad. Yo estoy contento porque ya estamos en la final de Lisboa. Hoy estoy contento porque mi equipo no tiene ningún problema económico, pero hay muchos que tienen problema económico. No solamente hablamos de los de la Sociedad Anónima Deportiva, que es el caso, sino que hay muchos que son solamente equipos, fundamentalmente asociaciones deportivas, como se dice en la Ley del Deporte, artículos 12 y 13, básicas, que sí tienen muchos problemas. El fútbol está enfermo y yo escuchaba, viniendo para acá en la radio, como está el Madrid de moda, cosa que me alegra, que el fútbol es la religión del siglo XXI. Pues en esta religión o en esta enfermedad hay 3 pecados o 3 síntomas, y está clarísimo. Uno es la violencia, de la cual hablé aquí hace 2 años, otra es la corrupción, de la cual hablé aquí el año pasado, y el último es la crisis societaria, el tema económico, ese fair play financiero que no acaba que se intenta corregir, pero no se consigue. Yo les voy a dar un dato. Antonio habla del control económico y lleva toda la razón del mundo. La Liga Profesional, ahora, con Miguel García Cava a la cabeza, están haciendo una auténtica cruzada por el fair play. Pero eso se hacía ya en Asobal en 2005. Yo tuve la suerte, no está en mi currículum, creo que es un demérito, fui presidente de un equipo de balonmano profesional, de la Liga Asobal. Y estuve muy metido con el Barcelona, con el Ciudad Real, y eso se hacía. Pero como la Liga de Balonmano, ustedes saben que ha quebrado entera, que solamente queda el Barcelona, todo lo demás, y si ya el Ciudad Real se convirtió en Atlético de Madrid y está fuera de combate, imagínense ustedes Portland San Antonio o todas las que había en mi época. Y no muy lejos, la Antequera era un grandísimo equipo con mucho dinero que está arruinado justo después de lo que nos arruinamos nosotros. Quiero decir, ese control existía y sin embargo los equipos seguían jugando. Lógicamente, yo creo que la Liga Profesional tiene más medios y es más completa que la Liga Asobal del momento, de aquella época, ¿no? Pero sí es verdad que los controles financieros se hacen y se vulneran también. No digo con esto que la Liga Profesional se lo vayan a vulnerar, pero que hay un hándicap y un problema. Les he traído simplemente por dar un poquito de literatura al fútbol, cosa que me gusta bastante, porque parece que lo que leemos en Marca, pues no tenemos nada que ver con la universidad, ni con La Razón, ni con nada de esto. Albert Camus, que tiene un paralelismo con Zidane, porque era de origen argelino, fue portero en Argelia, y un gran pensador, como ustedes bien saben, hizo un relato que se llama Lo que le debo al fútbol. Yo creo que en el año 57 dista mucho de lo que hay hoy en día, porque él decía que todo lo que aprendió de la moral y de las obligaciones de los hombres lo aprendió gracias al fútbol. Y seguramente en el 57 sí, pero ahora nos encontramos con que la moral y la ética en el fútbol es más compleja, no es tan simple, y sobre todo por los valores económicos que se están quebrantando. Yo les proponía 3 ideas básicas, antes de que Diego me saque la tarjeta amarilla, que me ha avisado subrepticiamente, 3 ideas básicas, 3 pinceladas, y después, si ustedes quieren, yo les hablo de lo que quieran de penal, y si quieren del Madrid, de la semifinal de hoy. Yo les he traído también subliminalmente una plantilla de la Champions League, para que sepa Diego que la tarjeta roja la saco yo si dentro de un rato nos vamos a ver el Atlético de Madrid, porque es mi equipo rival, ¿no?, para la final de Lisboa. Pero bueno, aparte de la broma, miren ustedes, aquí hay 3 cuestiones básicas, que son el concepto sociedad, que no está tan claro en derecho a una sociedad anónima deportiva,
El segundo, yo pensaría, que ya lo hablé con Diego, el tema de la importancia de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que los penalistas creo que no se han enterado, porque si seguimos con un sistema dogmático como el que tenemos, a día de hoy es un engendro de laboratorio lo que ha hecho de que la responsabilidad penal de la persona jurídica exista a día de hoy, con las categorías dogmáticas que tenemos en el derecho penal. Pero necesitamos responsabilizar, aunque sea objetivamente, al club. Antes lo teníamos como un amparo, dice, no, es que es la persona la persona física que actúa en el paraguas de la persona jurídica. Pero ahora ya nos da igual. Pero como no corregimos los problemas jurídicos penales, dice, no, hay que actuar contra la persona jurídica. Y me da igual, el que sea. Y tercero, fundamentalmente, la responsabilidad de los dirigentes. Aparte del delito estrella que, como les he comentado, es la administración desleal. Dos casos de pinceladas que a mí me parece, hombre, lógicamente, es verdad, pero aquí, en esta sala, y perdónenme la broma, aquí hay mucho Betis, para que yo hable del Betis. Eso está claro. No me parece que sea correcto que yo hable de ti cuando aquí hay mejores gente mayor, con mayor proyección que yo, de verde y blanco, que les pueda hablar con mucho más criterio, ¿no? Pero sí hay un caso, o los dos casos sí, más conocidos recientes. No vamos a hablar de lo anterior. No voy a hablar de Ramón Calderón y Nanín, ¿no?, que se hicieron compromisarios con una mayoría ficticia, con lo cual hace una administración desleal para llevarse a sus familias a las competiciones, a la Champions League del Madrid, que pagaba el club, toda la familia, y la familia de Nanín también, como ustedes saben, era un colocado político allí con Ramón Calderón. Dos casos más recientes. El del Racing de Santander, que como ustedes saben, se cayó de la Copa del Rey voluntariamente en un partido contra la Real Sociedad. El asunto viene de cuando Peterman, si ustedes se acuerdan, que se defraudaron 24 millones de euros, si no recuerdo mal las cifras, Peterman se lo deja a Al Said, o Al Sayed, me confundo con el del Málaga, da igual, los dos son iguales de corruptos, y después pasa a Ángel Lavín, a Pernía, y Pernía se lo pasa a Ángel Lavín. Está más que demostrado que Pernía está detrás de todo esto, de que con el dinero del Racing se han llevado mucha pasta para su casa, han gestionado mal, como muchos dirigentes de Sociedad Anónima Deportiva que viven de esto, otros no, otros son gente encomiable, pero hay mucha gente que vive de esto. Y se lo llevan administrativamente porque hacen una infidelidad patrimonial, bien para la sociedad o bien para ellos mismos. El asunto es que los jugadores del Racing, como ustedes bien saben, Tuto Sañudo, los antiguos, Carlos Alba, el portero, y Liaño, muy conocido, porque estuvo en el Deportivo de La Coruña, presentan una querella que se admite a trámite por administración desleal. Que, quitando el concurso de acreedores, que es lo que nos trae hoy aquí, por el problema mercantil, en el problema penal yo creo que la administración desleal le gana en este tema de las entidades deportivas. Bien, el segundo, caso Neymar. Como ustedes bien saben, parece que Rosell solamente pagó 57 y ha pagado 87. Y parece que la culpa la tiene Gallardón y el Real Madrid. Seguramente sí, pero esa es la realidad. El juez Pablo Ruz ha admitido la querella a trámite, con lo cual estos señores imagino que ya pararán un poquito, y además sobre todo porque Rosell era sospechoso, ya tenía una querella pendiente en Brasil con un tema de Nike y de niños y de historias de estas, ¿no? De formación, quiero decir. Claro. Bueno, la idea es que nosotros no tenemos en derecho penal, tú me sacas la tarjeta amarilla, ya. En derecho penal a mí hay un concepto que me preocupa, y es el concepto de sociedad. El concepto de sociedad está en el Código Penal, en el artículo 297, y habla de cajas de ahorro, mutuas, entidades financieras y sociedades mercantiles. Ya está ahí todos de acuerdo. Hasta ahí no hay ningún problema. Sociedades mercantiles, lógicamente, entra, aunque no lo quería en aquel momento, el Código del 95, sí estaba en la ley del deporte, pero no estaba todavía vinculada a la realidad, la Sociedad Anónima Deportiva, que está dentro del concepto de sociedades mercantiles. Ahí no hay ningún problema, ninguno. Perdón un segundito, ahí que no me pierda, eso es importante. Pero tenemos un problema. Hay 4 clubes, yo no he dado los datos económicos. Claro, hemos dicho que en la empresa Deloitte hizo un ranking en lo que se llama Money League, donde el primero es el Real Madrid, el segundo es el Barcelona, el tercero Bayern de Múnich, que parece que es pobre, pero no. El Madrid le gana porque es rico el Madrid, pero el Bayern de Múnich es el tercero en ingresos. Después hay otro montón de equipos, el Paris Saint-Germain, el Manchester United, y hasta el top 20, con eso se genera, por lo menos el año pasado, en 2013, sí, 5.400 millones de euros de beneficio. El problema no está ahí, el problema está en el Algeciras, que está en concurso de acreedores, o en Las Palmas, o en el Málaga antiguo. Ese es el problema. Pero el concepto de sociedad abarca sociedad anónima deportiva. Pero ¿y estos 4 que son el Real Madrid, el Barcelona, el Osasuna y el Athletic Bilbao?
que seguramente, no menos, que yo me imagino que hay dos que son millonarios y los otros están muy, muy saneados. No les ha obligado la Liga a convertirse, aunque estén en competición, en sociedad anónima deportiva. ¿Cómo se casa eso en derecho penal? Porque eso no habla de asociaciones deportivas. Todo más, si la asociación deportiva, como asociación deportiva en un primer estadio elemental, no se considera que compita bajo ningún concepto, con lo cual no entra en el Código Penal. ¿Qué ocurre si el Madrid comete una administración desleal? Pues ocurre como se lo hace en el Algeciras o en el Córdoba de Segunda B. Lo que pasa es que el Córdoba tiene una sección sociedad anónima deportiva, pero hay otro que es un club normal, una asociación deportiva normal. Eso se genera porque, o bueno, se le puede imputar porque hay, después del modelo, del número clausus que tiene el concepto de sociedad, aparecen que hayan sociedades, mejor dicho, entidades de análoga relación que participen de manera permanente en el mercado. Lógicamente, comprar a Isco vale 30 millones de euros, comprar a Yarramendi vale 30 millones de euros, comprar a Bale vale 100, y aunque sea un club deportivo, participa de manera evidente en el mercado, y que siga así, para ganar en Lisboa. Eso es importante. Ese tipo de modelo encajaría perfectamente en el concepto sociedad. Rápido, 2 pinceladas más. Responsabilidad penal de la persona jurídica. Yo les he puesto ahí muy gráfico. A ver si, bueno, esto por supuesto, el señor Romero Campanero, que no se me olvide, que es letrado asesor, porque era la tercera pata del banco. Independientemente, no le quiero dar, ni quiero tardar más, que hay gente más importante que yo para hablar. La responsabilidad penal de la persona jurídica de toda la vida de Dios en derecho penal no tiene capacidad de acción, ni capacidad de culpa, ni capacidad de pena. Esto es, la persona jurídica no puede falsificar a una persona física, no puede tener capacidad de culpa porque no tiene capacidad de reproche ni motivación y, por supuesto, no tiene capacidad de pena porque no se le puede meter en la cárcel. Para eso ahora se ha comentado el asunto gordo de decir, no, vamos a sacar el artículo 31 bis donde, porque sí, como una responsabilidad objetiva, la persona jurídica va a tener responsabilidad. Claro, esto genera lo siguiente. Miren ustedes, antes que no, o sea, en el Código del 95, antes de la reforma de 2010, la persona jurídica no tenía responsabilidad, por el principio societas delinquere non potest, y aplicábamos unas consecuencias accesorias. ¿Qué ocurre? El Real Madrid, si hace una administración desleal, el Real Betis, si hace una administración desleal, puede ir por vía de la pena, por tener responsabilidad penal persona jurídica, pues he aquí que no. Y no porque hay unos números clausus, una tasación de delitos que puede ser o puede servir para que la responsabilidad penal de la persona jurídica tenga capacidad. ¿Cuáles son? Por ejemplo, lo que nos afecta a delitos contra los consumidores, delitos de estafa, pero una administración desleal no sería. Quiero llegar a que si esa administración desleal que se querella o que le querella a Jordi Casas, me parece que el socio este de Barcelona tan famoso, si eso prospera, lógicamente, esa responsabilidad penal, el Barcelona no tendrá personalidad jurídica para eso, sino que se tendrán que aplicar las consecuencias accesorias, ¿vale? Lo último que digo ya, y me despido, responsabilidad de los dirigentes. Por eso he puesto aquí al señor Romero Campanero, que es letrado asesor. ¿Por qué? Porque en el caso de Pernía y Lavín, se aplica, la querella por administración desleal, es por administración de derecho a Lavín, pero el que estaba anteriormente sigue estando y se demuestra que es administrador de hecho, porque representa, gestiona y administra la sociedad. Y están imputados los dos, uno que está en el club y otro que ya no está. Pero la administración de hecho significa que dentro de una sociedad o los delitos societarios, en este caso concreto de la administración desleal, en la cual se le puede poner una pena de 6 meses a 4 años o multa de 6 meses a 4 años y multa del triplo del beneficio obtenido. Sí se puede imputar a estos sujetos, ¿vale? Hay muchas figuras, el liquidador, bueno, gente de mercantil, profesores de mercantil, jueces, magistrados, que saben bastante más que yo de mercantil, pero sí son sujetos que pululan alrededor de bien la sociedad o bien del club y en un momento dado pueden ser imputados por delitos de administración desleal. Espero que la roja no esté. Muchísimas gracias y para cualquier cosa en el debate pues podemos seguir hablando de derecho penal. Gracias. A participar en este acto y entonces yo lo que traía apuntado y lo que quería incidir ya los dos tanto José Manuel como Antonio lo han anticipado, es el tema aquí estamos hablando de un tema de contención del presupuesto económico de las entidades deportivas, que yo entiendo
que al final es lo que redunda todo, y desde la ley del deporte que estableció la necesidad de transformación en sociedades anónimas deportivas, teóricamente, para sanear las sociedades anónimas deportivas, hasta el día de hoy, la verdad que yo entiendo que se ha cumplido. Los resultados me remito de primera división, no sé cuántos equipos, pero me parece que más de la mitad entraron en concurso de acreedores, y al final el pronóstico que yo hago o mi juicio es porque se crea un híbrido que no es una asociación deportiva, que no es una sociedad mercantil. De hecho, lo dice perfectamente, he traído una serie de resoluciones que hablan de las calificaciones en el concurso de acreedores de la sociedad anónima deportiva, que le dejaré a Diego el link por si lo quiere pasar. Ahí está 9, y en la única en la que ya tenemos pronunciamiento en primera, en segunda instancia y por parte del Tribunal Supremo en relación al caso de la Real Sociedad, y invito a que las leáis porque al final hace una descripción de lo que son las sociedades anónimas deportivas, e inclusive se hace una minoración del nivel de exigencia que se le tiene que hacer a los dirigentes de las sociedades anónimas deportivas, porque se reconoce que es una sociedad mercantil sin más, no tiene simplemente un ánimo de lucro, hay algo más, es decir, el accionista minoritario o el aficionado prefiere el éxito deportivo, sacrifica el lucro de la sociedad, que se puede repartir en el dividendo, por el éxito deportivo. Pero lo que es cierto, que como esto es lo que hay, disculpe, por el éxito deportivo, y entonces lo que está diciendo que al final, y retomo lo que está diciendo, el Tribunal Supremo, desde la primera sentencia, el jugador mercantil de San Sebastián reconoce que estamos con el juego, que es una variable arbitraria, que tal como se ha dicho, según que el último partido de la Liga se meta el gol, es cierto que los ingresos económicos cambian completamente, pero lo que también es verdad que los ingresos recurrentes en el mundo del fútbol profesional están perfectamente definidos, los ingresos y los gastos, es decir, los equipos profesionales, las sociedades anónimas deportivas, quitando el Madrid y el Barcelona y las otras dos que no llegaron a transformarse en sociedades, tienen la explotación como ingresos ordinarios, lo que serían ventas de jugadores, serían ingresos extraordinarios, tienen derechos de televisión, tienen patrocinadores, merchandising y taquilla. Es decir, que así, y lo que se dice por parte de la jurisprudencia es que si tienes la previsión de lo que vas a ganar, no puedes gastarte más de eso. En este sentido, en algunos concursos de acreedores, es decir, ¿hasta qué límite puede el Consejo de Administración comprometer el presupuesto? Hay distintos criterios que se utilizan, y a mí el que me ha parecido muy adecuado sería el del Reglamento de Juego Limpio Financiero, el Fair Play de la UEFA, que en un artículo concreto, en el artículo 62, se habla que, esto en el movimiento de saneamiento que estamos diciendo que se viene desde hace tiempo y que yo entiendo que no se ha cumplido, se habla que la línea roja que ninguna sociedad anónima deportiva debería pasar, teniendo tan acotados tanto los ingresos como los gastos, sería se tienen que poner, es decir, en el punto de mira aquellos clubes cuyo gasto de personal, el personal deportivo, se entiende, excedan del 70% de los ingresos totales. Se entiende que, franqueándose esta línea, y esto es lo que es cierto, que hay una periodificación en la información que se tiene que dar a la Liga de Fútbol Profesional, hay un reglamento que obliga a que semestralmente se dé esa información de lo que se tiene comprometido de ingresos y de los gastos que se tienen previstos, pero es que es real que en la práctica no se cumple. Y entonces este podría ser un criterio, el de la contención presupuestaria por parte de la sociedad anónima deportiva, pero lo que es cierto que no se está cumpliendo. Como yo decía, al final todo esto, y en mi opinión, es porque el legislador no se atreve, estamos en uno de los mundos o en una de las cuestiones más delicadas que hay, por la masa social que mueve. El legislador no se atreve a regular de una vez, dejar el híbrido que hay a día de hoy, que ni es asociación deportiva ni es sociedad mercantil, y aquí se ha hablado de la disposición adicional segunda bis, la cual establecía la preferencia de la legislación deportiva sobre la ley concursal respecto de la sociedad anónima deportiva. Esta disposición adicional, y creo que se ha dicho, ya ha sido objeto de interpretación correctora, que yo recuerde tanto por un jugador mercantil de Sevilla como un jugador mercantil de Jaén, para evitar el descenso administrativo de equipo aplicando la ley concursal. Pero es que, es más, esta disposición adicional segunda bis, el punto segundo, habla que el Gobierno, en el plazo de 6 meses, desde que entrará en vigor dicha disposición, tenía que remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre las especialidades de las situaciones de insolvencia o de los procedimientos de insolvencia de las sociedades anónimas deportivas, cosa que estamos en el 2014 y yo creo que ni está ni se le espera. Luego,
los clubes de fútbol acudieron al concurso porque era un paraguas protector respecto de muchas situaciones, la verdad que era cómodo, pero los dirigentes veían el principio, los efectos, pero no veía el final del concurso. Como he dicho ya, a nivel de Tribunal Supremo ya hay la primera sentencia, que es de la Real Sociedad, que es del año pasado, que es de 24 de mayo del 2013. En todas las que he encontrado de Sociedad Anónima Deportiva se acaba considerando o calificando el concurso como culpable y ratificándose en instancias superiores. De ellas, como digo, las más interesantes son estas porque las otras son más las cuestiones generales de la ley concursal, es decir, pues las irregularidades contables, falta de colaboración de la administración concursal, actuaciones fraudulentas. Hay algunas que si alguien tiene inquietudes jurídico-contables, como es, por ejemplo, la que se refiere en relación al Celta de Vigo, de 30 de junio del 2011, que desde el punto de vista contable se analiza una serie de supuestos específicos de la Sociedad Anónima Deportiva sobre la amortización de jugadores, si el jugador está cedido o traspasado, qué criterios contables se siguen, como la activación de jugadores de cantera conforme al valor de mercado, pero como digo, al final no son sino especificaciones para el mundo deportivo de criterios contables, pero insisto que a mí la que me ha parecido interesante es la de la Real Sociedad y para concluir, toda esta sentencia únicamente, como saben, cuando se entra en un concurso de acreedores, se puede dilucidar las responsabilidades de los dirigentes de la concursada, bien cuando se aprueba un convenio gravoso, esto es que tiene una quita para los acreedores superior a 1/3 o una espera superior a 5 años, o bien cuando la empresa entra, cuando la sociedad entra en liquidación o se incumple el convenio. El primer supuesto es lo que se llama la responsabilidad concursal, que es de lo que trata todas estas sentencias que he comentado, que son de los artículos 164 y 165, y se entiende que una responsabilidad por daño que requiere, se analiza principalmente la conducta de los dirigentes y donde se mitiga que estando en un mundo que al final son reglas de azar, hay que minorar tales responsabilidades, pero que en el fondo son sociedades mercantiles y tienen que cumplir los números, ¿no? Y entonces, como decía, los requisitos son de la acción de emisiones, negligentes porque no prevén lo que pudo haber pasado y establecer un nexo de causalidad, un reproche culpabilístico. Pero lo que todavía no ha entrado, o yo no encuentro ninguna sentencia en tema de pieza de calificación de concurso de acreedores, es la responsabilidad del antiguo artículo 172.3, artículo actual 172 bis, que es la denominada responsabilidad por el déficit o por el residuo. ¿Por qué? Porque se activa, este examen de responsabilidad se activa cuando la empresa entra en liquidación. Y que yo sepa, a día de hoy ninguna sociedad anónima deportiva de las que se acogieron al concurso del 2003 han entrado en liquidación. Veremos cuál será el planteamiento de los jueces en tal supuesto, pero que hasta ahora están siendo el criterio por el que se están guiando en relación a los clubes de fútbol es elaboración de presupuestos conforme a los ingresos que tienen previstos y la desviación o no respecto de tales presupuestos. Pues nada más. Ya le damos la palabra a Luis Lara para que nos ofrezca también su visión desde el punto de vista, en este caso, de quien tiene que decidir. Muy bien. Pues muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Aula de Derecho Deportivo que me haya dado la oportunidad de volver, a la que fue mi facultad ya hace unos cuantos años. La verdad que es un honor para mí estar tanto en Córdoba como en esta Facultad de Derecho, que al fin y al cabo es donde empezó mi andadura profesional. Yo sí tengo que corregir a Diego, que me ha dado la última palabra, en el sentido de que yo sí aprendí bastante de sus clases. Fue un honor para mí tenerle como profesor, y una de las cosas más importantes que aprendí es que las normas jurídicas no se ciñen solo a su interpretación literal y a la dicción literal del precepto, sino que hay que ahondar un poco en una interpretación finalista o teleológica de la norma. ¿Qué implicaciones va a tener una determinada lectura de la norma jurídica, una determinada dicción literal de ella? Y este fundamentalmente va a ser el fundamento en torno al cual va a girar mi ponencia. Fundamentalmente la disposición adicional bis segunda de la ley concursal, que se reforma a partir de la ley 38/2011, establece en relación a las sociedades anónimas deportivas que entren en concurso un triple régimen legal
que en cuanto a la técnica legislativa que emplean y a la redacción resulta bastante defectuosa y la verdad que bien podría calificarse como una auténtica chapuza jurídica. Se establece un triple régimen legal, efectivamente, de tal forma que aquellas sociedades anónimas deportivas que sean declaradas en concurso se les aplicará la ley concursal, estarán sujetos asimismo a determinadas especialidades que se prevean en la legislación del deporte y en sus normas de desarrollo, y además se les aplicará también la normativa reguladora de su participación en las competiciones oficiales. Como se ha comentado antes, efectivamente el párrafo segundo de dicha disposición adicional bis incita al Gobierno a que se presente un proyecto legislativo, que se presentase en el plazo de 6 meses